de nuestro Latinoamérica, de Sudamérica. Es uno de los gigantes de nuestro hemisferio y aún más. Ha sido un individuo que no ha tenido miedo de decir las cosas como las ves y como las son. Sobre todo en la clase de mundo que vivimos hoy en día, que todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Y cuando se trata de cosas como otra elección robada a los descarados por una narcotraficante dictadura, en cual el dictador Maduro lo dijo abiertamente, lo que iba a hacer, iba a golpear, matar, que la sangre corriera, y lo cumplió y lo sigue cumpliendo. Que una persona con una posición tan importante como ser secretario general de la OEA no haya sido políticamente correcto y haya dicho las cosas como los millones y millones de venezolanos y el resto de nosotros por todos nuestros países de las Américas, incluyendo aquí en Estados Unidos, han visto esas elecciones como elecciones comprobadas que se han robado. Qué aire fresco de tener a una persona tan valiente, con tanto coraje, con tanta humanidad, como el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Me gustaría presentarle a nuestro alcalde, que cuando supo que íbamos a tener aquí al doctor Almagro, dejó cosas que estaba haciendo afuera y voló para Miami especialmente para poder estar aquí y para que juntos le pudiéramos dar las gracias por esa valentía que nuevamente ha enseñado. Así que al alcalde, si pudiera venir y dirigir. Gracias, comisionado. La verdad es que no lo podía haber expresado mejor que lo has expresado. Estamos aquí para darle las gracias al secretario general por sus pronunciamientos, por su valentía. No nos sorprende, por supuesto, porque por mucho tiempo él ha sido una voz muy clara en la batalla en contra este fraude humanitario que es el socialismo, el comunismo, la dictadura. Yo creo que estamos en un momento muy clave, no solo para Venezuela, para el mundo y sin duda para nuestro hemisferio. Si logramos, o si dejamos, mejor dicho, que Maduro se puede efectuar este fraude, le quita la única esperanza que tiene personas que están subyugados en sus propios países en el mundo. Si como un mundo coordinamos una respuesta que resulta en la democracia predominando, que los resultados sean la verdad, esto no solo va a liberar a Venezuela, esto le va a dar un respiro de esperanza a Cuba, a Nicaragua, a personas a través de todo el mundo que quieren ser libres y que merecen ser libres, como todos somos nosotros aquí. Este no es un país perfecto, pero sí sentimos la libertad. Estamos aquí convocados en el ayuntamiento gracias al comisionado y sin duda a su esposa, con la habilidad de decir cualquier cosa, sin amenaza que nos van a llevar presos para nuestra opinión. Y hay tantas millones de personas en Venezuela que simplemente desean que el mundo comunitario haga algo, que los resultados no sean lo mismo de siempre, para que ellos tengan una oportunidad de comprobar
prosperidad para ellos, para sus niños, tener un mejor futuro que el pasado. I just want to say in English very quickly that it is an honor. I'm here with my son. I'm happy that he's here to hear this and see this. It's an honor to be here with the Secretary General of the Organization of American States, Luis Almagro, who's been very clear for a long time about his stance relative to democracy and relative to the expression of the ability to feel and taste freedom that every human being has as a fundamental human right. This is so much bigger than Venezuela. It affects millions and tens of millions of people in Venezuela, but it is frankly so much bigger. It is worldwide, has worldwide significance, hemispheric significance. The world must come together to right this wrong. Let me repeat that. The world must come together to right this wrong. This is a pivotal moment in world history. There's only one of two outcomes. Either the fraud continues or it ends forever. And there really isn't a choice as a world, because it is very difficult for people to fight against governments with arms and to win. Things have to happen. The world has to conspire for justice. And the world is watching. And here in Miami, we are the epitome of freedom and democracy and opportunity. I think that's why sometimes people dislike us, to be honest, because we succeed on very basic fundamental principles of working hard, of being pro-family, of caring for your community. And that's not happening everywhere, even in this country. So it is a tremendous honor for me to be here. I'm thankful, grateful to the commissioner for putting this together, him and his wife, who have done such a marvelous job bringing the Venezuelan community that we love and adore so much together and giving them the opportunity to express their voice, to be heard around the world. It's been such a beautiful thing to be a part of. And our City Hall is always going to be a beacon of democracy and hope and prosperity for the world. And so thank you, Luis, for being here. As always, you're a friend to freedom, and we're grateful for that. Thank you. Thank you, Mayor. Well said. Muchas gracias, alcalde. Lo dijo muy bien. This City Hall is truly a historic City Hall. You know, we use that word historic kind of loosely in Miami. Anything that's over 20 years, we like to say is historic. This place is truly historic. But one of the most important elements that has been part of the history of this City Hall has been that no matter throughout the decades who the mayor has been, who the commissioner has been, what party they've been from, we've always been united in the past, now, and in the future in standing up for freedom and democracy, and indeed being the main City Hall in America that has opened its doors to those fleeing oppression, dictatorships, and yes, a word that many would like us not to mention because they say it doesn't exist anymore, communism. And it don't matter if people were fleeing from the right or from the left in dictatorships. City of Miami and its government always has opened its doors and has welcomed and protected those people. I'd like to thank someone that I see here today. There's so many people that I know here, but I'd like to mention one person in particular that's here sitting next to the mayor, Maria Teresa Morin. She, Dr. Almagro, is the representative for Maria Corina Machado here in the United States and for the coalition that won
the election in Venezuela this past month. Now, I'd like to ask to come up. Me gustaría pedirle que venga a una mujer muy valiente también, luchadora, que ama su patria, Venezuela, con toda su alma. Y no lo van a dudar cuando vean los colores que tiene puesto. Gracias a ella tenemos al doctor Almagro aquí en el día de hoy. Ella y su organización, que desde que era administrador en Doral, hemos estado trabajando, luchando por una Venezuela libre. Helen Villalón. Helen, por favor. Muchas gracias por todo. Qué palabras. Y el que lo ponga en duda, que lo vea en mi cuerpo. De verdad que me enorgullece vestirme, no de tricolor, de cuatricolor, porque el blanco lo llevo en el alma. Represento el cuatricolor, la bandera de Venezuela. Hoy estoy aquí, queridos amigos, no solamente invitando, quiero agradecer profundamente al secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro, por haber aceptado esta invitación de venir a recibir las condecoraciones que pueden representar esa lucha que usted ha librado desde esa silla que representa en la Organización de Estados Americanos. Pero más allá de ello, de esa alianza que hemos firmado juntos desde enero de este año para trabajar por la democracia en las Américas. Gracias por haber aceptado no solamente ser reconocido en el sur de la Florida, en esta Casa del Sol, sino por esas palabras que, de alguna manera, a pesar de haber visto los resultados en esa asamblea extraordinaria, le llenó el corazón de esperanza a muchas familias venezolanas, porque usted nos alimentó a muchas madres venezolanas. Y hoy represento a esas madres venezolanas y a más de 320 organizaciones a nivel mundial. Y voy a leer porque por primera vez escribimos. Queridos amigos, miembros de la sociedad civil y distinguidos invitados, hoy nos reunimos aquí con un propósito profundo y urgente: dar voz a aquellos cuyas voces han sido silenciadas y defender los derechos humanos fundamentales en un momento crítico para Venezuela. En este escenario global nos encontramos unidos para denunciar la represión y la violencia que han marcado las recientes elecciones presidenciales en nuestro país y para exigir transparencia y justicia. El doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, recibe hoy el documento de pronunciamiento conjunto de la sociedad civil internacional, un documento que representa la lucha incansable de más de 300 organizaciones por la paz, la democracia y los derechos humanos. Este pronunciamiento es el grito de auxilio de una manifestación de la sociedad y la solidaridad con el pueblo venezolano. En días pasados, en reunión extraordinaria en la OEA, con los distintos países que la conforman, vimos cómo nuevamente la situación de Venezuela iba a quedar en un quizás. Sin embargo, durante la intervención del secretario doctor Almagro, destacó la gravedad de los hechos que están aconteciendo y anunció por su parte la presentación de cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo Nicolás Maduro. Es hora de justicia, declaró, comprometiéndose a solicitar la imputación de esos cargos con órdenes de aprehensión. Estas palabras no solo nos llenan de esperanza, sino que también refuerzan nuestra determinación de buscar justicia y rendición de cuentas. Agradecemos profundamente la colaboración y el apoyo que, gracias al acuerdo firmado a principios de año con nuestra organización Amavex, refuerza nuestro compromiso con la participación ciudadana y la democracia, en el espíritu del artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, afirmando
que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es tanto un derecho como una responsabilidad. Hoy, más que nunca, debemos alzar nuestras voces para condenar las prácticas represivas y exigir la publicación y transparencia de los resultados electorales. Debemos instar a la comunidad internacional a apoyar esta causa justa y a proteger los derechos de los venezolanos. Aplaudimos la valentía y la determinación del pueblo venezolano que, a pesar de la adversidad, sigue luchando por un futuro de paz y prosperidad. Sigamos unidos en esta noble misión, defendiendo los principios de libertad, justicia y dignidad para todos. Muchas gracias. Doctor Almagro, le hago oficialmente la carta de 320 organizaciones a nivel mundial que estamos respaldando y felicitamos su acción ante las palabras de ese valioso discurso de impugnar y solicitar cargos contra Nicolás Maduro. Muchas gracias. Helen, muchas gracias por esa palabra y por todo. Si alguien sabe lo que tú has estado luchando por Venezuela, es este aquí que lo he visto con mis propios ojos por muchos años. Ante que venga a dirigirse a ustedes, el invitado de hoy, quiero dejarles saber que cuando termine de hablar él, el alcalde y yo le vamos a presentar algo muy especial de la ciudad de Miami, así que no se vayan cuando termine de hablar. Son pocas las veces que este ayuntamiento, y mira que han pasado personas ilustres, importantes y con cargos bien altos por este ayuntamiento, pero han sido pocas las veces que hemos tenido a alguien que en momentos tan difíciles como estos, para uno de los países más importantes de nuestro hemisferio, un país que francamente le digo que si esto no cambia ya, entonces ¿qué esperanza podemos tener para Cuba o para Nicaragua? Pocas veces hemos tenido una voz tan alta, tan directa, con tanto coraje y firmeza, como las palabras que se dirigió nuestro secretario general hace un par de días atrás, cuando habló de las elecciones robadas de Venezuela y cuando se dirigió a Nicolás Maduro y lo que se tiene que hacer con él. Pero, ¿quién mejor que el propio secretario general de la OEA que se dirige a ustedes y en sus propias palabras puedan oír aquí en el día de hoy lo que él piensa de todo esto? Secretario General. Señor alcalde, señor comisionado, amigas y amigos, venezolanas, venezolanos también que están hoy aquí. La vida pública, siempre el mejor homenaje es la posibilidad de hacer cosas. No el reconocimiento que trae hacer cosas, pero el hecho de hacer cosas y de servir a la gente, servir a la comunidad, de aportar. Eso es prácticamente algo que no tiene precio, es algo que
llena el espíritu, llena la mente, llena todo lo que podemos aspirar cuando trabajamos. Las palabras que han dicho hoy acá son muy fuertes, porque de alguna manera recogen ese trabajo. El señor comisionado se refería al hecho de que quizás a veces yo no soy completamente políticamente correcto, pero sí trato de ser 1000% éticamente correcto, moralmente correcto, hacer lo que es justo y lo que debemos hacer. No porque haya una recompensa después, no porque haya un premio después, sino porque eso es lo que podemos dar como servidores públicos a la gente. Los momentos difíciles de Venezuela son momentos más que difíciles. Cuando hay represión, cuando hay cárcel, cuando hay asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, esa es otra dimensión distinta a difícil. Es una dimensión inhumana, es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco, el peor de los ascos que podemos tener por quien, utilizando posición de gobierno, prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo. Hay que ser muy bajo para hacer eso. Hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso. No hay manera de redimir eso de ninguna forma. Cuando alguien roba lo más sagrado que tiene una nación, que es la soberanía, radica en el pueblo. Es la expresión, es la voz de la soberanía, la del pueblo, que se expresa fundamentalmente en los procesos electorales, pero se procesa también en la participación política cotidiana. Siempre en la política debemos saber quién espera qué de nosotros, porque para eso estamos trabajando. ¿Quién espera qué de nosotros? Si hay gente que espera, obviamente, que validemos un fraude electoral, si hay gente que espera de nosotros que generemos instancias de impunidad por los diversos crímenes de lesa humanidad que se han denunciado reiteradamente que se cometen en Venezuela, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, desaparición forzada, presos políticos, persecución política. Si alguien esperara que generáramos instancias de impunidad para eso, estaríamos sirviendo quizás a determinados intereses, quizás estaríamos sirviendo a determinado planteo semipolítico, porque no lo puedo categorizar como político. Pero fundamentalmente lo que la gente en Venezuela quiere tiene que ver con cosas muy simples, muy básicas, que hacen a la esencia de la vida de las personas. Es paz, es democracia, es justicia. A veces en los países que se da por sentado todo eso, se piensa estas cosas como incluso entelequias abstractas, que no hacen a la esencia de lo que come la gente.
Y vaya que sí, que hacen a la esencia de lo que come la gente, hacen a la esencia de cómo vive la gente. Paz. Las dictaduras muchas veces prometen paz. O sea, yo crecí en una dictadura que prometía paz. La paz de las dictaduras es la paz de la represión, es la paz de los desaparecidos, es la paz de los asesinados, es la paz de las cosas que no se pueden mover, ni hacer, ni ejecutar, ni llevar adelante. Para nosotros el concepto de paz es completamente diferente. La paz es la defensa y la lucha por los derechos humanos. La paz son las mejores condiciones sociales de acceso a derechos sociales, civiles, políticos, económicos, culturales de toda la gente. La paz tiene que ver con la posibilidad del ejercicio pleno de esos derechos. No puede haber paz en un contexto diferente. La democracia, que tiene que ver específicamente con lo que vivimos en Venezuela, y vemos, y lo vimos, y lo dijimos, y no teníamos un alto temor de que este proceso electoral era un instrumento del régimen no para una transición democrática, no para abrir los derechos a la gente, no para llevar el respeto a la opinión que se iba a expresar en las urnas. Era como una herramienta que estaba viendo cómo utilizaba para buscar alguna forma de legitimación o de legitimación internacional. Eso es lo que estaba buscando el régimen. Y lo vimos el resultado ahora. No contó con algo extraordinario, que son los reflejos democráticos del pueblo venezolano. Un pueblo venezolano que estuvo dispuesto a defender cada voto como si fuera el último. Un pueblo venezolano que definitivamente hizo su expresión, más que por un proyecto político, por la libertad y por la democracia, más que por enfrentar a algo, sino por generar una nueva instancia de país que permitiera oportunidades para todos, para todas. Ese pueblo venezolano, esos reflejos condicionados democráticos que tiene el pueblo venezolano son extraordinarios. El hecho de que un par de décadas después todavía ese pueblo tiene la capacidad de defender la democracia y de generar alternativas democráticas una tras otra es extraordinario. Ese pueblo venezolano merece que hagamos por eso todos todo lo necesario, como lo hizo hoy el Centro Carter, observador de las elecciones, reconociendo la victoria de Edmundo González. Ese pueblo venezolano merece que su voto y su voz sea respetado. Ese pueblo venezolano merece una transición a la democracia. Ese pueblo venezolano merece una transición a la paz, merece una transición a las oportunidades de vida, de ejercicio de derechos que son necesidades básicas. Nos referimos a alimentación, salud, seguridad. Y el pueblo venezolano quiere también justicia. Porque ¿qué sociedad puede construirse sobre la base de la mentira, del olvido,
de la repetición constante de las violaciones de derechos humanos y de la injusticia. Ninguna sociedad puede construirse de esa forma. No hay manera que una sociedad pueda poner cimientos, ladrillo sobre ladrillo, para construir algo grande, algo importante. Si no tiene justicia. Las investigaciones que lleva adelante la Corte Penal Internacional arrancan con la represión de las protestas del 2014. Los ejecutados, asesinados, los torturados, los presos políticos. Y sigue hasta ahora, hoy. Hoy hay presos políticos, hoy hay asesinados. No solamente eso, sino con el descaro de las autoridades del régimen de decir, si perdemos va a haber un baño de sangre. Eso es más que impunidad, más que falta de decencia básica, más que falta de una ética básica de moverse en la sociedad, en la vida, en la política. Es prácticamente lo peor que hemos escuchado jamás en la política. Es decir, va a haber un baño de sangre y luego, sí, asesinar decenas. Entonces, ¿sobre qué base podemos decir, no, o sea, esto tiene que ser sacrificado en el altar de una negociación? Eso me lo dijeron desde que empecé con el planteo de llevar el caso de Venezuela, los crímenes de lesa humanidad de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. Prácticamente en cada instancia de negociación había que sacrificar el tema justicia. El tema, sí, que fue sacrificado y pospuesto varias veces. La cuestión es que 10 años después, tenemos todavía una dictadura en Venezuela y tenemos impunidad para los dictadores en Venezuela. Entonces, es la hora de la justicia, es la hora de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la hora que aquella cadena de mando que asesinó, que torturó, que cometió violencia sexual, que tiene presos políticos todavía, enfrente la justicia. Se lo deben a un pueblo que lucha y lucha por recuperar sus libertades. Se lo deben a un pueblo que sistemáticamente ha sido víctima de violaciones de derechos humanos temáticas durante todo este tiempo. Se lo deben a un pueblo que necesita un camino adelante de paz, de democracia y de justicia. Es eso.